de todas formas, de toda ciencia. Pues bueno, con esto que nos dice, padre, creo que está respondido mi inquietud acerca del mayor experto, pero creo yo, bueno, ese conocimiento nace de haberse enamorado del acontecimiento y de todo lo que significa. Y bueno, partiendo justamente de ahí, yo sé que parte de su estudio y de lo que usted se dedica también a difundir, tiene que ver con la forja también de la nación mexicana. Y es importante hablar en este sentido, porque estamos en la conmemoración del Bicentenario, y bueno, hay una fecha histórica concreta que es 1810, aunque sabemos, bueno, la independencia se logra en 1821, pero vamos tomando el dato de la conmemoración. Muchos, y la historia oficial nos dice, México, el cual conocemos hoy, nace en ese tiempo. Sin embargo, hay quien se remonta más atrás, y uno de ellos es usted, al 12 de diciembre de 1531, cuando justamente se da el acontecimiento guadalupano. Y me pongo a pensar en la definición del Papa Juan Pablo II sobre el proceso perfecto de inculturación, es decir, cómo María de Guadalupe se identifica con estas personas a quienes se les aparece. A partir de ahí, la forja de México. No sabes qué gusto estar aquí escuchándote, el que me entreviste un periodista que ha leído, que ha profundizado, que sabe lo que está preguntando. De verdad, te felicito. Gracias. Digo, esto ya aparte, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Para mí es el 12 de diciembre de 1531, claramente. Hay aquí que entender cómo fue ese choque, yo llamaría brutal, entre toda una cultura europea, españoles, y con toda una carga de mestizaje los españoles, quiero decir también esto. No es solamente como en bloque los españoles, hay que recordar que en España hubo invasión de todo tipo, hubo mestizaje de todo tipo, visigodos, vándalos, los árabes estuvieron 8 siglos, o sea, es un cúmulo de culturas, de razas, a eso me refiero. Entre los indígenas también había este mestizaje, por supuesto que sí. Tenemos Chichén Itzá maya, totalmente maya, y sin embargo Chichén Itzá se construye a través de una mentalidad totalmente tolteca. O sea, hay un cúmulo también de mestizaje. Los aztecas, que fueron los últimos que ocuparon el Valle del Anáhuac, también buscaron el mezclarse, sobre todo con los de Culhuacán, que veían como la cultura más noble, etcétera, ¿no? Hay un mestizaje, y en las dos mismas culturas hay un cúmulo de razas representando, y este encuentro entre dos grandes culturas, las dos igual, llenas de religiosidad a todo lo que da. Recordemos que los españoles de la reconquista pasan a la conquista. Ellos se llaman paladines de Jesucristo, son los defensores de la Iglesia Católica, muy religiosos. Recordemos que es uno de los siglos más importantes en España, de los grandes santos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, etcétera, tantos y tantos, ¿no? En México, como los aztecas se sentían hijos de Dios, hijos del sol, ¿verdad? También, como también ellos conquistaron los aztecas en poco tiempo, y se hizo un gran imperio. Entonces estamos ante dos grandes culturas, que entre este momento tan fuerte, desde un ángulo tan doloroso, un choque fuerte. Recordemos también otra cosa que es muy importante tomar en cuenta, que no es la conquista entre españoles contra indígenas, indígenas contra españoles, no es así de simple. Recordemos que los españoles hacen alianza con indígenas en contra del imperio azteca, así que es mucho más complejo, mucho más difícil. Pero bien, en esta brutalidad de momento, ¿dónde encontramos la verdadera paz? ¿Dónde encontramos el momento realmente donde ya de un choque podríamos llamar encuentro? Los indígenas estaban en una depresión brutal por la conquista. Recordemos que estuvieron 90 días sitiados, hasta el último. Ya no tomaban más que el agua salitrosa de la laguna. Rompían de la corteza, comían de la corteza. Incluso se hacían una especie de tortas con el lodo, el salitre. Vean, por favor, los escritos de Miguel León Portilla que nos dan los indígenas, a través también de Sahagún. Entonces, vemos desde ese momento, desde esa óptica, el momento terrible que estaba pasando entre los indígenas en la conquista.
la viruela mata a la mitad de la población indígena. Y luego ellos que habían ofrecido su sangre, su corazón, para que el mundo continuara, ellos pensaban que el quinto sol tarde o temprano iba a destruirse, iba a despedazarse el quinto sol. Y ellos tenían una fecha fatídica, 4 movimientos. Entonces la mentalidad de los indígenas es que tarde o temprano el mundo se iba a colapsar. Los sacrificios humanos eran para prorrogar ese fin del mundo. Entonces estamos ante una situación verdaderamente terrible. Por el otro lado, los españoles, esto casi nadie lo sabe, pocas personas que yo he preguntado y demás, ¿cómo se encontraban después con un gobierno civil en la primera audiencia, presidida por Nuño de Guzmán? Digo, con todo respeto, Nuño de Guzmán es terrible, terrible, criminal, robaba, violaba, secuestraba, esclavizaba por supuesto a los indígenas y a los españoles también. O sea, fue una cosa espantosa la primera audiencia, tan fuerte que el primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, le dice, lo menciona así: diablo infernal de codicia. Es la forma en que se expresa Fray Juan, no yo, Fray Juan de Zumárraga con este señor. Todavía más, casi la gente no sabe que los de Huejotzingo, que se habían unido con los españoles y por lo tanto ellos decían fuimos vencedores, fueron sometidos por Nuño Guzmán, buscan el apoyo de los franciscanos y llega a tal punto el roce entre españoles que prohíbe Nuño Guzmán que cualquier indio se acercara al obispo so pena de muerte. Y todavía más, que cuando queda al mando Delgadillo, porque Nuño Guzmán sale de México cuando llega Hernán Cortés, deja Delgadillo incluso quiso asesinar al obispo. Entonces estamos ante un cuadro indígena y español brutal. Así es. En 1529, en la cercanía de la fecha del 31 de la aparición, en 1529, Fray Juan de Zumárraga le escribe al emperador Carlos V: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Así que estamos ante unos indígenas que decían, esto se está desmoronando, se está destruyendo, y ante unos españoles, estos españoles de iglesia, que también dicen, si Dios no interviene, esto termina. Ahora entendemos este momento en el cual, gracias a la expresión del obispo, gracias a la oración del obispo, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Eso es clave para la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, y lo voy a decir mejor, para la intervención de Dios mismo por medio de Guadalupe.